Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Turhansky, yo soy investigador en el área de genómica y de bioinformática y hace unos años soy cofundador de una empresa en el área de genómica que se llama BitGenia. Y en la charla de hoy les voy a contar los avances que hay en genómica, cómo estamos trabajando para incluir la genómica en la salud y cómo esto está modificando el paradigma de la salud hacia un paradigma mucho más preventivo. Muchas gracias, espero que disfruten de la charla. El título de la charla es Hacia una medicina preventiva en la era genómica. Nosotros sabemos desde el lado de la biología molecular que adentro de nuestras células está nuestro ADN. Y nuestro ADN es lo que determina lo que es un ser humano. Y esa información que determina lo que es un ser humano tiene una forma de compartirse, una forma de manejarse a nivel biológico. Y nosotros sabemos que el DNA en general determina el ARN, el RNA, eso determina las proteínas, y las proteínas son las que hacen las cosas adentro de la célula. Y eso es lo que de alguna manera termina siendo lo que es nuestro fenotipo, lo que somos cada uno de nosotros. Y este dogma central de cómo está manejada la información nos dice que esas letras, adenina, timina, citosina y guanina, son las que guardan la información importante de lo que nosotros somos. Y pequeños cambios en esas letras van a determinar cambios en las proteínas dentro de la célula y van a cambiar entonces un montón de factores que determinan lo que a cada uno de nosotros nos hace único. Eso que a nosotros nos hace único es nuestro genoma. Esos 3.000 millones de letras, adeninas, citosinas, timinas y guaninas, que determinan lo que somos. Y a mí me gusta decir que eso es como una gran receta. Esa receta, obviamente, va a cambiar si nosotros la ejecutamos de diferente manera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en nuestro ADN está toda la información para ser un ser humano, pero va a depender después del medio ambiente qué genes se van a expresar en qué momento. Va a haber un montón de factores que van a determinar de cómo nos comportemos, por ejemplo, cómo nos alimentamos, por ejemplo, si tenemos una lesión, por ejemplo, si nos exponemos más o menos al sol. Lo mismo sucede cuando uno tiene una receta. Uno puede tener exactamente el orden en que tiene por los ingredientes, la cantidad de ingredientes, pero va a cambiar mucho si la temperatura del horno es diferente, si el modo de cocción es diferente, si la humedad ambiente es diferente. Entonces, nosotros sabemos que mucho de lo que somos está determinado por nuestro ADN, y si nosotros pudiésemos disponer de esa información y entender, como dije antes, esa información, cómo es transmitida, vamos a comprender mucho de lo que nos pasa, pero no todo, porque mucho está regulado por el medio ambiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de comprender el genoma humano, estamos hablando de un cambio de paradigma que nos está llevando a que si nosotros podemos saber cómo esa información determina lo que somos y cómo va a determinar nuestra interacción con enfermedades, medicamentos, alimentación, vamos a poder cambiar nuestra medicina y vamos a poder nosotros cuidarnos más y vivir mejor. Ahora, normalmente hemos escuchado de los 23 pares de cromosomas. Desde hace ya más de 15 años que conocemos nuestro genoma completo y sabemos que tenemos alrededor de 20.000 genes. Y esas 3.000 millones de letras guardan no solo la información para determinar lo que vamos a hacer, sino que aparte nosotros tenemos la información de todo lo que se sabe de ellas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que continuamente los investigadores hemos estado descubriendo a lo largo de décadas y décadas información sobre cada una de esas letras, cómo puede afectar a una persona. Por ejemplo, cada vez que alguien diagnostica una enfermedad que es de origen, por ejemplo, genético, uno puede decir un cambio en la letra, en la posición tal del genoma, de esa gran palabra, causa determinado tipo de enfermedad. Entonces, nosotros cuando trabajamos con el genoma y el genoma humano hablamos de las letras y de toda la información que hay sobre cada una de ellas. Ahora, lo interesante y lo que todos sabemos es que cada uno de nosotros es único.
Y lo más llamativo es que ese único es solamente el 0,1% de diferencia entre nosotros, que equivale obviamente alrededor de 3 millones de variantes. Quiere decir que entre cada uno de nosotros lo que tenemos que mirar son esas pequeñas diferencias. Pero esas pequeñas diferencias siguen siendo mucho y son las que normalmente se llaman SNPs o Single Nucleotide Polymorphism. Eso nos lleva entonces a entender que si nosotros queremos trabajar con el genoma humano, queremos trabajar con el ADN y queremos impactar en las personas, lo que tenemos que hacer es comparar el ADN de muchos de nosotros y buscar estas diferencias. Hace ya muchos años, cuando se descubrió y se pudo descifrar por completo, casi por completo, el genoma humano, allá por el año 2003, lo que nos dejó es una base, como una referencia de lo que nosotros llamamos un genoma general. A partir de ahí, tanto las empresas, los investigadores y los sistemas de salud empezamos a hacer lo que se llama resecuenciado, es decir, a cada persona le volvemos a leer el genoma, pero ya tenemos un marco de referencia y vamos a mirar exclusivamente estas diferencias. Estas diferencias que dicen, bueno, yo tengo semejante, tengo tal mutación o tal otra. Al fin y al cabo somos todos mutantes de ese genoma humano de referencia. Y lo que nosotros hacemos en Bitgenia es interpretar toda esa información. Ahora, no solo ocurrió un cambio en el cual tenemos la tecnología para leer el genoma de las personas y poder leer ese ADN, sino que increíblemente ocurrió una revolución desde que se secuenció ya por el año 2003 al día de hoy. Una revolución tecnológica que está permitiendo que el costo de poder leer el genoma de cada uno de nosotros baje día a día. Ese costo está siendo accesible hoy, que se puedan secuenciar millones de personas. Secuenciar, leer, digitalizar esa información. A partir de una pequeña muestra, ya sea de saliva, de pelo o de sangre, nosotros podemos tomar el ADN de una persona y por bastantes pocos dólares, estamos hablando de $50, podemos leer casi toda la información relevante que hay hoy alrededor de un genoma. Por $250 podemos leer todos los genes y por $600 podemos leer el genoma de una persona. Quiere decir que por el valor de un par de auriculares quizás nosotros tenemos acceso a información que es estática porque es única, no cambia a lo largo de nuestra vida y que puede determinar mucho de lo que nosotros hagamos a futuro y cómo vamos a responder al medio ambiente. Ese gran cambio de paradigma entonces nos lleva a que haya una revolución a nivel internacional diciendo, ¿y si empezamos a analizar el genoma de poblaciones enteras? Y ahí aparece en diferentes países, yo remarqué algunos, proyectos donde por un lado aparece la gente queriendo tener acceso a esta información, donde aparece un cambio, donde ya no vamos a leer las letras de a una cuando un médico tiene una duda y quiere saber si podríamos tener o desarrollar una determinada enfermedad, sino que pasamos a trabajar ya a nivel poblacional y a nivel de genoma entero, o, como dije antes, porcentaje significativo del genoma. Entonces los gobiernos a nivel internacional empezaron a desarrollar proyectos para que la medicina empiece a cambiar, para que los médicos, los nutricionistas, los deportólogos empiecen a incorporar la información del genoma en su tarea cotidiana. Esto ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Islandia, que es un país chico donde se secuenció toda la población, ocurre en el Reino Unido y ocurrió también en Argentina, y Bitgenia llevó adelante el primer proyecto nacional de genómica aplicada a la salud en Argentina. Ahora, cuando nosotros desarrollamos, uno lo puede pensar como un gran mercado, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población hoy tiene acceso a una parte de información de su ADN? Según números estimativos, alrededor del 3% de la población mundial tiene una parte de su ADN analizada o secuenciada. Sin embargo, en Latinoamérica, y hablamos de México para abajo, incluido Brasil, solo el 0,1% de la población tiene un acceso a parte de ese ADN. Y nosotros sabemos, como dije antes, que para poder comprender el genoma, tenemos que poder leer las letras, tenemos que recabar información clínica, información metabólica, por ejemplo,
queremos saber de toda la gente que tiene, por ejemplo, un problema de celiaquía, queremos leer su ADN. Y queremos leer el ADN de la gente que no tiene problema de celiaquía. Y ahí hacemos comparaciones y podemos determinar, hay un conjunto de mutaciones que son las que determinan celiaquía. Esa información la podemos obtener si tenemos la información de diferentes personas con diferente origen genético y tenemos la información de su ADN. Y Latinoamérica hoy podría contribuir a cambiar eso, porque hoy no está presente en la mayoría de las bases de datos y mucha de la información que se aplica en Latinoamérica viene de comparar con poblaciones europeas, a veces poblaciones asiáticas, donde la genética es diferente. Entonces es muy importante desarrollar este mercado latinoamericano, es muy importante que en Latinoamérica empecemos a leer el ADN de las personas y es sobre todo muy importante que lo apliquemos donde es importante, en salud, nutrición, actividad física, mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces nosotros lo que queremos es analizar poblaciones de millones de variantes y comparar entre sí millones de personas y después interactuar con esta gente para siempre poder ir mejorando la vida. Por ejemplo, aparecen nuevos desafíos, como ahora aparece el COVID, y poder buscar qué variantes son las que determinan, por ejemplo, un problema de COVID grave. Cuando uno lee todo esto, se encuentra con la información de miles de personas y millones de variantes que tiene que analizar. Entonces esto se transforma en un problema informático. Y yo diría más que nada bioinformático. ¿Por qué? Porque es un problema que necesita de la información y del manejo de la información genómica. Eso lo tenemos en Bitgenia, por ejemplo, porque somos investigadores, somos gente que viene trabajando en la genómica hace años y necesitamos manejo de software. ¿Para qué? Para que los datos sean seguros, que nadie sienta que su información va a ser compartida o que alguien pueda acceder a la información y al nombre de la persona, para poder correlacionar y hacer estadísticas, para poder escalar y ofrecer estos servicios y que la gente pueda acceder a su información esté donde esté en toda Latinoamérica. Entonces todo este desafío requiere de la biología y de la informática y por eso hablamos de una empresa de bioinformática. Y esta revolución de los datos es lo que nos va a llevar a poder contribuir. Ahora les voy a contar detalles de dónde podemos contribuir y dónde estamos ya contribuyendo para mejorar la salud, la nutrición y la actividad física de la sociedad. Nosotros desarrollamos entonces una plataforma que permite vincular a la gente para que acceda a su información, le damos la información en un lenguaje entendible y lo vinculamos con las compañías que trabajan que desarrollan medicamentos para ver si los medicamentos sirven o no sirven, para ver si hay un estudio clínico que puede ser relevante para esa persona, para ver qué medicamento y a qué dosis es el mejor para esa persona. Al mismo tiempo, trabajamos para que los seguros de vida y los seguros de salud acerquen esta información a la gente para que la gente pueda impactar, no para que reciban un trato diferente porque no pueden tener acceso a las compañías a la información genómica, pero sí pueden hacer un mejor servicio ayudando a que la gente viva más y mejor. Y obviamente con todos los laboratorios y empresas, digamos, de diagnóstico clínico, donde les acercamos esa información. Entonces ahora tenemos una persona que puede acceder a su información, que la puede compartir con los profesionales y que puede decidir cuándo quiere participar de un estudio clínico, cuándo quiere recibir un diagnóstico particular para ver si una medicación le sirve, cuándo quiere que esa información compartirla con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque ese profesional de la salud, por ejemplo, si le va a hacer un estudio de ojo, quiere saber su riesgo de tener glaucoma. Entonces nosotros desarrollamos un software y todo un servicio muy sencillo de obtener la información de su ADN, lo depositamos en nuestra plataforma y le damos acceso para que la persona sea dueña de sus datos y la pueda compartir con los profesionales. Para eso, obviamente, hicimos el desarrollo de la más alta tecnología, utilizando todo lo que tiene que ver con el uso del cloud, todo lo que tiene que ver con seguridad y cumplir con los máximos estándares, todo lo que tiene que ver con la máxima estándar en secuenciación y digitalización del ADN. Muchos de nuestros desarrollos utilizan inteligencia artificial y Big Data porque tienen que poder manejar grandes volúmenes de datos y correlacionarlos para darle la mejor información posible. Y entonces nuestra propuesta final de valor es esta, es que empoderar al ciudadano
para que pueda impactar en su vida, mejorar, llegar antes a cualquier diagnóstico o cualquier enfermedad, prevenir el desarrollo de cualquier enfermedad y compartir con los profesionales cuando sea necesario. Y esto es lo que nosotros llamamos test genómicos personalizados. Los llamamos así porque están dirigidos a tu ADN, están dirigidos para vos, están pensados para que cada persona mejore su calidad de vida. Y en eso estamos frente a un mundo de descubrimientos, porque nosotros entregamos todo esto en una solución que se puede acceder, una app vía web, que se puede acceder desde el celular, que se puede acceder de la computadora, y que permite a la gente también poder interactuar con nosotros. Y a través de esa interacción puede descubrir nuevos rasgos, nuevas propiedades de su genoma, nuevas cosas que determinan lo que va a hacer, que tienen que ver con su propio interés. Y como dije también, puede consultarnos para ir con esa información y acceder a información de más valor, ya sea compartiéndola con una empresa farmacéutica porque quiere participar de un estudio clínico o porque necesita saber si va a mejorar su calidad de vida con determinado tipo de alimentación y lo quiere compartir para una dieta con un nutricionista. Ahora, veamos todos los lados donde ya sabemos que la genómica está impactando. Les quiero hacer un breve repaso para que vean cómo tener la información del ADN está impactando en diferentes actores. ¿Podemos prevenir el desarrollo de enfermedades hereditarias? Sí, porque podemos saber la genética nuestra, la genética de la pareja con la que pensamos tener, ya sea donación, sea el genoma de la otra persona. Podemos comparar y podemos llegar mucho más rápido a más de 600 enfermedades y poder decir si hay una chance de que nuestro hijo o hija pueda desarrollar una enfermedad genética. Y esto se está aplicando ya en el día a día, incluso ya se está haciendo de manera preimplantacional. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con enfermedades complejas como cáncer, diabetes seguro, pero acá hay un caso paradigmático donde tanto Angelina Jolie como Steve Jobs hace años hicieron un análisis de su genoma, cuando eso tenía otros precios, pero hoy está al alcance de todos, y podemos no solo diagnosticar nuestro riesgo de tener cáncer, sino que incluso hoy podemos diagnosticar qué tipo de cáncer tenemos leyendo el genoma de las células cancerígenas y podemos decidir cuál es el mejor tratamiento posible de todos los que hay disponibles. Y eso hoy se hace mirando el ADN de cada uno de nosotros. Podemos diagnosticar, si da el caso, enfermedades hereditarias. Por ejemplo, en Argentina, y esto se expande a toda Latinoamérica, las enfermedades hereditarias poco frecuentes afectan a más de 3 millones de personas. Y nosotros con nuestra plataforma estamos continuamente diagnosticando este tipo de casos porque llega gente que tiene alguna afección y nosotros sabemos que si en vez de esperar años a leer el genoma, tuviésemos el acceso al genoma de todos nosotros, ya sabíamos qué enfermedad va a desarrollar, podríamos prevenir rápidamente los síntomas y en muchos casos se podría tratar antes de que generen problemas mayores. Y en eso estamos trabajando en el día a día, haciendo diagnósticos, yendo de esos millones de variantes a buscar esa uno que determina la enfermedad. Y el nuevo paradigma, para terminar, ese nuevo paradigma importante que está viniendo es el de prevención. Cualquiera de ustedes puede entrar, comprar un test genético hoy. Nuestro test genético se compra online, se puede recibir un tubo donde uno escupe con saliva, deja solamente en 2-3 minutos 2 mililitros de saliva, nos llevamos el tubo y a partir de ahí digitalizamos la información del ADN y la depositamos en nuestra plataforma para que después a ustedes les llegue información que impacta en diferentes niveles. En los niveles donde impacta no es solo las enfermedades hereditarias, como dije antes, no solo para saber si uno es portador, no solo para saber el riesgo de cierto tipo de cáncer. Lo interesante es que cada uno puede acceder a la información cuando quiere y cómo quiere. No tiene por qué acceder a toda la información de una, sino que uno puede ir seleccionando en qué momento quiere acceder a determinado tipo de información. Por ejemplo, yo no quiero saber hoy mi riesgo de cáncer de mama, pero quizás más adelante sí. Pero yo quisiera hoy sí saber, por ejemplo, mi riesgo de diabetes, o mi riesgo de hipertensión, o mi riesgo de desarrollar Alzheimer. Imagínense, podemos saber, yo soy intolerante a la lactosa, tengo
las mutaciones para ser celíaco, entonces me hice un análisis más profundo, todavía no lo soy. Puedo saber mi riesgo de enfermedades cardíacas. Tengo, por ejemplo, riesgo de desarrollar glaucoma y riesgo alto de tener degeneración macular. ¿Para qué sirve saber esto? Yo ya lo puedo prevenir. Cuando fui a ver al médico me voy midiendo antes de tener glaucoma y desarrollarlo y que poder perder la visión. Me voy chequeando, en el momento que lo tenga ya sé que puedo empezar recién ahí a medicarme, pero no llego tarde y después tengo efectos peores. Obviamente, como ya comenté, todo lo que tiene que ver con intolerancias, ¿cómo vamos a responder, por ejemplo, si decido ser vegano, tengo deficiencias, cómo es mi metabolismo? ¿Yo genero o no genero vitamina B12, que es sumamente necesaria y que normalmente uno la puede asimilar bien de determinado tipo de alimentos? Necesita comer, por ejemplo, ciertos tipos de productos. Si uno pasa a ser vegano, hay deficiencia en los vegetales de esa vitamina, entonces tengo que ir con suplementos. ¿Cómo es mi genoma? ¿Cómo responde a eso? Entonces, antes de las dietas, de las cosas, es muy importante avanzar en ese sentido. Ya comenté que cómo respondemos a los fármacos. Hoy no hay fármaco que no sea desarrollado sin analizar el genoma de las personas que se someten a análisis clínicos. Y eso lo vimos claramente durante la pandemia de COVID. Nosotros, por ejemplo, a toda la gente que se hizo el test con nosotros, en el medio le dijimos su riesgo de desarrollar COVID y también le dijimos su respuesta a ciertos posibles medicamentos de COVID. Y eso hoy se están haciendo todos los estudios de esa manera. Hoy se están analizando todos los medicamentos y hay medicamentos que con una genética no se deberían tomar. Hay otro que es mejor y se regula la dosis, se regula la respuesta, se regula cómo lo vamos a metabolizar. Y finalmente, todo cuando nosotros hacemos ejercicio, sabemos, por ejemplo, qué tipo de fibras podemos tener, sabemos nuestro riesgo a lesiones. Hay jugadores de fútbol que se viven lesionando, si supiesen su genética se podría evitar, y jugadores de otros deportes que de golpe tienen un paro cardíaco a pesar de haber sido chequeados del corazón y haber sido analizados, y en muchos casos es porque tienen una mutación y no se sabía. Entonces, todo esto pasa a tener información de valor en cada momento de nuestra vida para poder prevenir el desarrollo de enfermedades y en el caso de las que tenemos, diagnosticarlas antes. Ese es el futuro que estamos esperando, ese es el futuro que queremos para Latinoamérica y ese es el camino que estamos recorriendo con Bitgenia, ayudando a la sociedad para un mejor diagnóstico y prevención, tanto en salud, nutrición y deporte. Bueno, espero que hayan entendido un poco del impacto del ADN y que les haya gustado la charla. Muchísimas gracias. Hay que seguir trabajando en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento y cada vez con una medicina más moderna, más nueva y más segura para cada uno de nosotros.